Hola, soy José Gregorio Bautista, estudiante del programa curso Derecho Penal General de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Hoy les hablaré sobre las figuras del derecho penal de autoría y participación, estableciendo cada una de las modalidades aunado a la dogmática aplicable. En cuanto a la autoría, tenemos que según el artículo 29 de la Ley 599, que es el Código Penal colombiano, se refiere a la persona que comete un delito, es decir, que el autor es quien lleva a cabo directamente la acción delictiva y realiza la conducta que está tipificada como punible. El mismo artículo 29 del Código Penal permite distinguir varias modalidades de autoría como son: autor directo, es la persona que ejecuta la conducta delictiva por sí misma. Por ejemplo, si alguien roba una tienda, esa persona es considerada autor del delito. Autor indirecto es quien utiliza a otra persona como instrumento para cometer el delito. Por ejemplo, alguien que contrata a un tercero para cometer un homicidio. Autor material es quien ejecuta físicamente el acto delictivo. Por ejemplo, quien comete un robo. Coautor son aquellos que colaboran en la ejecución de un delito, acordando previamente sus roles y participación. Por ejemplo, dos personas que planean y llevan a cabo un robo juntas. En cuanto a la dogmática aplicable, la teoría del dominio del hecho, según Scheller D'Angelo, en su artículo sobre la legislación penal colombiana, ha sido adoptada por la dogmática penal contemporánea en Colombia para redefinir la autoría en los delitos. Esta teoría sostiene que la autoría no se limita a quienes realizan físicamente un acto delictivo, sino que también incluye a aquellos que tienen control sobre el mismo, como los que planifican o lo inducen. Esto implica un enfoque más amplio de la responsabilidad penal, permitiendo que personas que no ejecutan directamente el delito puedan ser consideradas autores en función de su influencia y control sobre la acción delictiva. La teoría del dominio del hecho busca identificar a los responsables de un crimen, no solo por su participación directa, sino también por su capacidad de influir en el desarrollo del delito, lo que refleja una evolución en la comprensión de la autoría dentro del derecho penal colombiano. En cuanto a la participación, el artículo 30 del Código Penal colombiano establece que es partícipe quien contribuye en la realización del delito sin ser el autor material, es decir, sin ser la persona que ejecuta físicamente el acto delictivo. El artículo 30 del Código Penal permite distinguir varias modalidades de participación en la comisión de un delito. Tenemos al instigador, es aquella persona que motiva o convence a otra para que lleve a cabo un delito. Aunque no esté involucrado directamente en la acción delictiva, su papel es crucial, ya que su influencia puede ser determinante para que la otra persona actúe. Por ejemplo, si alguien persuade a otra persona para que robe, esa persona se considera un instigador. Hablemos ahora del cómplice. El cómplice es la persona que ayuda o facilita la comisión del delito sin ser parte activa en la ejecución. Por ejemplo, quien da detalles sobre las medidas de seguridad de un lugar para que otra persona pueda llevar a cabo un robo es un cómplice. En cuanto a la dogmática aplicable, el artículo de Salgado González aborda la participación en delitos dentro del contexto jurídico colombiano, destacando que la responsabilidad penal del partícipe es secundaria y depende de la existencia de un autor que comete el delito. Esto implica que para que un partícipe sea considerado responsable, debe haber un acto delictivo realizado por el autor que sea típico y antijurídico. La teoría predominante en este ámbito es la de la accesoriedad limitada, que establece que el hecho del autor debe ser antijurídico para que pueda impugnar responsabilidad al partícipe.
En otras palabras, el partícipe no puede ser considerado responsable a menos que el autor haya cometido un delito y que cumpla con los requisitos legales establecidos. Esta relación de dependencia entre el autor y el partícipe es fundamental en la legislación penal, ya que sin la acción del autor no existe responsabilidad para el partícipe. Pasemos ahora al desarrollo de los casos. El caso 1 nos dice que Nazario, valiéndose de una máscara y un revólver, le quita la vida a su padre con el propósito de acceder a su fortuna, siendo capturado por los vecinos cuando pretendía abandonar el lugar de los hechos. En el presente caso, ¿frente a qué tipo de autoría se enfrenta Nazario? Sustentar la respuesta jurídicamente. Dando solución a este caso, tenemos que Nazario se enfrenta a un caso de autoría directa, ya que según el artículo 29 del Código Penal colombiano, fue él quien planeó y realizó directamente el acto delictivo, es decir, el homicidio de su padre. En este caso, Nazario le quitó la vida a su padre con premeditación y astucia, ya que utilizó una máscara y un revólver para llevar a cabo el crimen. Su intención de acceder a la fortuna de su padre evidencia su propósito de causarle la muerte actuando con dolo. Además, el homicidio en Colombia se tipifica como un delito que en estas circunstancias cumple con los siguientes elementos. Acción, ya que Nazario realizó la acción de disparar. Resultado, ya que su disparo ocasionó la muerte de su padre. Y causalidad, ya que existe una relación directa entre la acción de Nazario y el resultado, ya que su disparo fue el causante inmediato de la muerte de su padre. Además, la jurisprudencia colombiana respalda que el autor directo es aquel que ejecuta el acto sin intermediarios, lo cual se aplica claramente a Nazario, quien fue el único responsable de llevar a cabo el homicidio. La utilización de una máscara y un arma no solo refuerza la idea de un plan premeditado, sino que también demuestra una clara intención de ocultar su identidad y evitar ser identificado durante la comisión del delito. El caso 2 nos dice que Gervasio es sorprendido en el momento que se disponía a abrir la cartera de su víctima con el fin de sustraer su billetera. En el presente caso, ¿qué dispositivo amplificador aplica concretamente? Para dar solución a este caso tenemos que Gervasio es sorprendido intentando abrir la cartera de su víctima con la intención de robar su billetera, lo cual se clasifica como hurto en grado de tentativa, de acuerdo al artículo 27 del Código Penal colombiano. Por lo anterior, el dispositivo amplificador aplicable en este caso es la tentativa, ya que el mencionado artículo 27 establece textualmente que el que iniciare la ejecución de una conducta punible mediante actos idóneos e inequívocamente dirigidos a su consumación y ésta no se produjere por circunstancias ajenas a su voluntad, incurrirá en pena no menor de la mitad del mínimo ni mayor de las 3/4 partes del máximo de la señalada para la conducta punible consumada. Esto significa que Gervasio, al ser sorprendido en el acto de intentar sustraer un bien ajeno, está incurriendo en un delito que no se ha consumado debido a la intervención de factores externos, como es la intervención de un tercero que lo detiene. Por lo tanto, se le puede imputar el delito de hurto en grado de tentativa. Para que la conducta de Gervasio se clasifique como tentativa de hurto, deben considerarse los siguientes elementos. Acto preparatorio. Gervasio estaba en proceso de abrir la cartera, lo cual indica que había comenzado la ejecución del delito. Intención delictiva. Existe un propósito claro de apoderarse del bien ajeno, lo que se traduce en la intención típica del hurto. Y además existe una intervención externa, es decir, que la acción no se consumó debido a factores ajenos a la voluntad de Gervasio, quien es sorprendido por alguien más. Como consecuencia legal para Gervasio, debemos recordar que la pena para el hurto en grado de tentativa es menor que para el hurto consumado y que según el Código Penal puede ser inferior en 1
o 2 grados a lo correspondiente al delito consumado. En este caso, según el artículo 239 del Código Penal, el hurto consumado tiene una pena de prisión que varía entre los 32 y los 108 meses dependiendo del valor del bien, ante lo cual la tentativa podría conllevar a una pena significativamente reducida. Finalmente vamos a dar desarrollo al caso 3. Este caso nos dice que el reconocido jalador de carros Cleóbulo es inmovilizado por el vigilante de un edificio, quien con su arma de dotación lo obligó a apagar el motor del vehículo que pretendía sustraer de uno de los parqueaderos, haciéndose pasar por el dueño. En el presente caso, Cleóbulo, ¿ante qué tipo de tentativa está y por qué? Dando solución a este caso, tenemos que, de acuerdo al artículo 27 del Código Penal colombiano, Cleóbulo se encuentra en una situación de tentativa de hurto, lo cual consiste en que una persona inicia la ejecución de una conducta punible mediante actos idóneos y dirigidos a su consumación, pero esta no se produce por circunstancias ajenas a su voluntad y en este caso, Cleóbulo consumó los actos idóneos al hacerse pasar por el dueño del vehículo y encenderlo para hurtarlo. Su intención es clara, ya que su conducta refleja la intención de cometer el hurto actuando bajo un engaño. Y es la intervención externa del vigilante quien lo inmoviliza y le obliga a apagar el motor, la circunstancia ajena que impide que el hurto se consuma. En este caso, la tentativa de hurto protagonizada por Cleóbulo se clasifica como tentativa acabada, ya que realizó todos los actos necesarios para consumar el delito, encendió el vehículo y simuló ser su dueño, pero no logró completar el hurto debido a la intervención del vigilante, siendo esta precisamente la circunstancia ajena que impidió que el hurto se produjera. Citando a Ayala y Guarnizo en su artículo El hurto y su consumación en Colombia, esta tentativa acabada de hurto adicionalmente configura los siguientes elementos: tipicidad, ya que la conducta de Cleóbulo se adecúa al tipo penal de hurto, ya que intentó apoderarse de un vehículo ajeno. Antijuridicidad, ya que su acción de intentar hurtar es contraria al ordenamiento jurídico e infringe los derechos patrimoniales del propietario del vehículo. Culpabilidad, ya que Cleóbulo actuó con la intención clara de cometer un delito. Y nexo causal, ya que existe un vínculo directo entre los actos realizados por Cleóbulo y el delito que intentaba cometer, ya que sus acciones estaban dirigidas a consumar el hurto. Muchas gracias.